¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos un súper tema, la salud emocional en pacientes con artritis, un tema tan fundamental, así es que vamos a conocer hoy qué debemos saber los pacientes con artritis sobre la salud emocional. El día de hoy tenemos un gran invitado a quien vamos a tener el gusto de entrevistarlo, de escucharlo, de conocer toda su experiencia y también las recomendaciones que nos va a transmitir sobre este tema tan crucial como es para nosotros los pacientes el tema de la salud emocional. Vamos a entrevistar al doctor Óscar Soto Raíces. Él es médico reumatólogo, comenzó su carrera como reumatólogo en Florida, donde además comenzó una experiencia como investigador clínico. Tiene más de 20 años de experiencia médica realmente que lo respaldan, así es que su presencia en este live va a ser muy importante para todos. El video luego se va a compartir en los canales de YouTube y por supuesto desde ya agradecemos su tiempo. Ayer nosotros estuvimos informando sobre este live y el día lunes, domingo, estuve compartiendo justamente un post sobre el tema de las emociones negativas que hemos atravesado muchos de los pacientes, no solo con artritis, sino con distintas enfermedades reumáticas. Son muchas las enfermedades reumáticas y las enfermedades crónicas también, y realmente los comentarios, las historias, los testimonios han revelado pues esas emociones que hemos atravesado en distintas etapas, desde que nos diagnostican, posteriormente a todo el proceso. Así que sin más ni más voy a dar la bienvenida al doctor Óscar Soto Raíces. Yo le voy a dar... En Perú son las 7:01 y nos vamos a enlazar hasta Puerto Rico. Son las 8 de la noche con 4 minutos. Doctor Soto Raíces, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, un placer, realmente un honor estar aquí esta noche. Bueno, desde ya le agradezco esta posibilidad que nos da para Artritis al Día. Este video va a quedar para poder compartirlo y lo ideal es poder alcanzarle este material a más pacientes, porque un paciente informado es un paciente empoderado y hoy en día, mientras más informados estemos como pacientes, yo soy paciente, vamos a poder tener el control de nuestra enfermedad para lograr una vida mejor, que es lo que todos queremos. Yo comencé mencionando que usted comenzó su carrera como reumatólogo en Florida, donde además comenzó una experiencia como investigador clínico, de la cual seguramente ya nos estará contando. Tiene muchos más de 20 años de experiencia médica que lo avalan, lo respaldan, un trabajo atrás seguramente con mucho esfuerzo. Y por supuesto, usted fue presidente y miembro de la Junta de la Asociación de Reumatología de Puerto Rico, y fue fundador y primer presidente de la Fundación de Enfermedades Reumáticas de Puerto Rico, que es la Fundación FER, la cual yo también sigo, y donde continúa, tengo entendido, como presidente de la Junta Directiva. Para los que no saben, la Fundación FER brinda apoyo y también educación a muchos pacientes para que podamos todos alcanzar una vida saludable, activa y también una vida productiva, ¿por qué no? Y además, lo bueno de todo es que realizan investigación médica. Son muchas, más de 100 las condiciones de enfermedades reumáticas, y fundaciones como la Fundación FER, entre otras que hay en todo el mundo, realmente son de vital importancia para nosotros. Doctor, no sé si voy bien con respecto a su perfil, a su experiencia médica, si usted también podría, por favor, agregar algo que no esté considerando yo. Me imagino pues que en un minuto es poco lo que yo pueda resumir de toda la experiencia que usted tiene como médico reumatólogo. Por favor, si podría complementar. No, y ciertamente agradezco la introducción. Sí, son ya más de 20 años de carrera y realmente no hay mucho más que decir. Ciertamente podemos aludir a ciertas cosas mientras hablemos del tema, pero lo que sí sería bueno quizás que la gente que nos escucha hoy en la noche sepan es que ciertamente sí, llevamos muchos años en la Fundación FER. Este es nuestro año número 11 tratando de educar, apoyar y ciertamente darle ese poder que la educación, ¿verdad?, trae a los pacientes que viven con enfermedades crónicas, incluyendo artritis, así como otras enfermedades de tejido conectivo, era lo que consideramos enfermedades reumáticas.
Y me parece que todas estas cosas que se hacen, especialmente hoy en día a través de los medios, los medios sociales y todas las demás plataformas que tenemos disponibles, son muy importantes para poder difundir el tema de lo que es la artritis, lo que son las enfermedades reumáticas y cómo, ¿verdad? Todos los aspectos distintos, porque realmente son tantas las cosas que pueden afectar a los pacientes que viven con una enfermedad crónica con dolor como esta, que es importantísimo poder tener la oportunidad de seguir discutiendo este tipo de cosas en lo personal, en la clínica, ayudando a los pacientes, y en el centro de investigación buscando nuevos tratamientos, ¿verdad? Y cosas que puedan impactar no solamente el dolor y lo que se siente día a día, sino la función y la calidad de vida del paciente, que es últimamente lo más importante. Definitivamente, doctor, y justamente por el cual los pacientes siempre estaremos agradecidos con los médicos que se dedican justamente a este tema tan sensible y tan simpáticos, me imagino, para la ciencia como es la reumatología. En ese sentido, bueno, yo ya de verdad tengo mucha ansiedad por el tema, porque es un tema muy importante que muchas veces no es tratado desde el punto de la salud emocional. Siempre hablamos de las causas, los síntomas, el tratamiento y diversos aspectos sobre la artritis, pero este tema de la salud emocional de la persona es muy crucial, y lo hablo desde mi experiencia como paciente de las diversas emociones que he atravesado y con la cual me siento identificado con muchos pacientes, doctor. En ese sentido, para los que recién se conectan, el tema de hoy es salud emocional en pacientes con artritis. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta nosotros para poder considerarlo y, por supuesto, no dejar de lado? En ese sentido, doctor, empezamos con la relación entre las emociones negativas y la artritis. Usted lo mencionó hace instantes. La artritis es una enfermedad que afecta a todas las articulaciones, a unas más que otras. Incluso suele causar lo que llamamos la inflamación, el dolor, el malestar persistente, que puede ser agudo, crónico o leve, pero una de las causas que me imagino que está en investigación es el tema de la salud emocional, si es que esto tiene alguna relación con la aparición propia de la artritis. En ese sentido, lo dejo para que usted pueda hacer un preámbulo de la relación que existe entre la artritis y las emociones, doctor. Sí, una vez más es un tema sumamente importante y que en muchas ocasiones dejamos a un lado, porque siempre pensamos que podemos trabajar con las emociones y muchas veces consideramos que lo que sentimos es circunstancial, ¿verdad? Que va a pasar, que es parte del momento, pero cuando uno se enfrenta a un diagnóstico desde el inicio, ¿verdad? Y esto lo podemos hablar quizás de distintas formas. Las emociones, para hablarlo quizás traer el aspecto quizás más científico primero, las emociones que no son otra cosa que lo que estamos sintiendo en el momento y nuestro estado emocional más que nada, ¿verdad? Esas emociones persistentes que sentimos día a día. No solamente podemos decir que es solamente algo que sentimos y es algo pasajero, sino que eso que sentimos todo el día, esas emociones están creando unos cambios fisiológicos que son importantes en el contexto de condiciones reumáticas especialmente, y en condiciones autoinmunes, ¿verdad? Muchas de las condiciones reumáticas son condiciones autoinmunes. Las emociones, yo creo que quizás para los que nos escuchan es fácil quizás entender que las emociones pueden alterar nuestros niveles hormonales, pero lo que a veces no tenemos en cuenta es que los niveles hormonales también pueden aumentar los niveles o afectar el sistema inmune y aumentar o disminuir los niveles de ciertas proteínas, algunas que llamamos citoquinas, que bloqueamos hoy en día para tratar el artritis, por ejemplo, artritis reumatoidea, artritis psoriásica. Y estas cosas en algunos casos se ha pensado que podrían ser hasta el detonante que lleva a que esta condición se desarrolle, ¿verdad? Ciertamente la genética juega un papel importante en el desarrollo de muchas de estas condiciones, porque lo que sí sabemos es que tenemos cierta predisposición que nos hace más susceptibles a desarrollar condiciones como autoinmunes como la artritis reumatoide.
Lo que falta a veces es que nos expongamos a algo en particular, que las teorías son muchas, a un virus, una bacteria, algo en el ambiente. Podría ser algo realmente hasta un trauma emocional severo, ¿verdad? Que haga que nuestro sistema cambie y pierda la capacidad de autorregularse. Y entonces se desarrolla una condición como esta. Ahora, aparte de eso, una vez confrontemos la condición y se desarrolla, usualmente es una condición crónica, porque se pierde, ¿verdad?, esa capacidad de regular el sistema, por lo tanto empieza un ataque, por decirlo así, autoinmune a las articulaciones, que es lo que causa esa artritis persistente, crónica, de día a día. Ahora, esto, nada más, enfrentarse a un diagnóstico como esto, trae una serie de emociones que no podemos negar. Hay que entenderlas y sobre todo aceptarlas, ¿verdad? El que nos den un diagnóstico de artritis implica en muchas ocasiones el considerar que nuestra vida como la conocemos al día de hoy va a cambiar, que hay que quizás estar en medicamentos por el resto de nuestras vidas, el paciente tiene que considerar que tiene que protegerse de forma distinta, que tiene que quizás cuidarse de forma distinta, que va a necesitar seguimiento quizás de por vida. Y en algunas ocasiones va a tener que atemperar su diario vivir, su trabajo, lo que le gusta hacer, para poder hacerlo de forma exitosa o sin dolor o tener una buena calidad de vida. Pero lo que sí es importante entender es que la mayoría de la gente que enfrenta un diagnóstico como de una artritis crónica, tiene que enfrentar el hecho de que su vida de una forma u otra va a cambiar. Ahora, podemos decidir cómo queremos que ese cambio se dé, pero es importante entenderlo porque se pasa muchas veces por etapas que son casi como las etapas de cuando uno pierde un ser querido, o sea, perder lo que éramos hasta el día de hoy. Hay que aceptarlo. A veces entonces se crean etapas de coraje, de negación, y luego depresión y ansiedad. Y si no entendemos estas cosas y tenemos la introspección suficiente y buscamos la ayuda para entenderlas y procesarlas y tratarlas, estas cosas pueden entonces afectar nuestra función, no solamente por la artritis, sino porque entonces se desarrolla otra condición adjunta, ¿verdad? Y esto es importante siempre discutirlo. Mire, fíjese qué tan crucial es lo que usted menciona, ¿no? Digamos también, seguramente, pues, con el pasar de los años, vemos que hay diversos tratamientos para la artritis, cosa que antes, no sé, doctor, no sé hace cuántos años, si son hace más de 50 años, 20 años, 15 años, no había, digamos, una alternativa hoy en día para poder salir adelante con diversos tratamientos. En ese sentido, seguramente la ciencia también nos dirá si en qué porcentaje es el tema de las emociones negativas hayan sido la causa de la aparición de la artritis. Y lo que usted menciona es muy cierto. Muchos pacientes nos preguntamos, en ese afán de negar, ¿por qué a nosotros poder aceptar? Y sumado al dolor propio de la articulación y al malestar de la inflamación y alguna discapacidad cuando se nos inflaman los nudos de las manos o las rodillas, también sentimos la avalancha de las emociones como la depresión, propios de la artritis. En ese sentido, doctor, de acuerdo a la experiencia que tiene con tantos pacientes, me imagino, con los cuales ha podido tener comunicación, ¿cuáles son las emociones que hoy en día, las negativas, que afecta a los pacientes con enfermedades reumáticas, entre ellos la artritis? Sí, y más que nada, al inicio del diagnóstico, las emociones pueden ser muy variadas, ¿verdad? Desde sentimientos de depresión, pero ciertamente ese proceso de aceptación es crítico, ¿verdad? Alguna gente se puede deprimir, alguna gente se puede ir en negación total, que es quizás de las cosas más peligrosas que nosotros vemos, ¿verdad? Y es interesante porque la perspectiva de nosotros como reumatólogos del paciente a veces es distinta, ¿verdad? Uno trata de ponerse en el lugar del paciente, pero ciertamente a nosotros nos preocupa mucho que el diagnóstico se haga a tiempo y que el tratamiento sea el correcto, el adecuado para ese paciente a tiempo, pero el paciente que no acepta su condición y dice esto es algo que me va a pasar, y hablando de las emociones, en muchas ocasiones algunos pacientes me dicen, ¿sabe qué? Es que yo he estado en mucho estrés
y esto, una vez yo trabaje con el estrés, esto se me va a ir. Y no necesariamente es así. Por lo tanto, hay que entender que este proceso, aunque el estrés lo afecta, no necesariamente es lo que el tratar el estrés va a tratar la artritis, porque una vez el sistema autoinmune, como decía anteriormente, pierde regulación, usualmente es un proceso crónico. Y podemos llegar a la remisión, pero con el tratamiento adecuado. Por eso es importante no quedarse estancado en esa fase de negación, que a veces trae mucho coraje también, y es lo que hace que el paciente entonces no quiera adherirse al tratamiento, no quiera visitar al médico como se le recomienda, o no quiera usar el medicamento que se le recomienda. Y en ese momento es importante buscar ayuda, y más que nada, comunicarle, es lo que yo siempre le recomiendo al paciente, comunicarle a su médico que lo está tratando, de forma clara y de forma honesta, qué es lo que está sintiendo. A veces lo que nosotros vemos acá es que el paciente falta su cita, que el paciente no quiere el tratamiento, que el paciente por muchas razones, o que está molesto, o que no es alguien difícil, que alguien acá en el lado de nosotros podemos verlo hasta alguien difícil de tratar por razones que no entendemos, pero en lo que realmente viene detrás de eso es un proceso bastante serio, profundo, de negación, de depresión, de ansiedad por lo que va a ser mi vida de aquí en adelante, por lo que implica el usar estos medicamentos, por los efectos secundarios, por muchas cosas desconocidas que ciertamente acarrean mucha ansiedad. Y yo creo que es importante para los pacientes siempre recordarnos eso, ¿verdad? Nosotros que estamos a veces viendo un paciente tras otro en el día, que tenemos tantas preocupaciones distintas, se nos olvida, es fácil que se nos olvide porque somos humanos también. El cansancio, la fatiga también tenemos, con todo el trabajo que hacemos se nos olvida quizás a veces hacer esa pregunta o quizás ponernos en la posición del paciente. Por eso yo siempre, y quizás eso lo tengo más presente por todos los años que hemos trabajado con la fundación y todas las cosas que hemos hecho directamente con los pacientes, escuchando cómo se sienten. Y por eso siempre le recomendamos al paciente que se prepare para su cita, que se prepare antes de ir a su médico y lleve todas sus preguntas, sus preocupaciones especialmente. Y si piensa que se va a poner muy nervioso, por ejemplo, en la cita, que ocurre muchas veces, porque a veces puede ser una sobrecarga de sentimientos y a veces no sabemos cómo expresar todas estas cosas. Yo siempre les recomendamos a los pacientes que lo escriban y lo lleven para que el médico entienda de dónde viene esa preocupación, de dónde viene esa negación, porque quizás en el momento, en la visita, no se va a poder resolver todo eso, pero sí el médico va a tener las herramientas primero para entender, ¿verdad? Y esa comunicación médico-paciente es importantísima, especialmente en una condición crónica, porque en muchas ocasiones esa relación que empieza con su médico va a durar muchos años. Pero más allá de eso, si el médico entiende lo que está pasando, puede entonces buscar ayuda con otros profesionales de la salud también que pueden intervenir para ayudar al paciente a navegar ese proceso y no permitir que se convierta entonces en una depresión clínica mayor o en una ansiedad. Y más aún, que para nosotros quizás es lo más importante y lo más triste, es ver un paciente que se va en negación, que pierde la oportunidad adecuada para tratarse. Y la próxima vez que lo vemos, ya el paciente tiene deformidades que están fijas, que no podemos resolver, ha perdido función, cuando esto se pudo haber evitado si el tratamiento se hubiera dado al momento correcto, y quizás se hubiesen superado todas esas emociones negativas. El paciente hubiera podido aceptar el tratamiento y se hubieran podido progresar, ¿verdad? Para prevenir, porque lo que queremos es llevar al paciente a remisión lo antes temprano para prevenir que pierda función. Y eso es correcto. Yo en algún momento he mencionado en alguno de los live, tengo una abuela de 90 años y tiene todas las articulaciones destruidas y ya en cama más de 25 años por la artritis reumatoide. Entonces, ¿qué tan importante es de un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno? Yo, por la experiencia vivida en casa, pues yo sigo al pie de la letra y estoy teniendo el control de la artritis. Entonces, al igual que usted, es importante el tratamiento y, por supuesto,
también el apoyo familiar, que seguramente en instantes vamos a mencionar, doctor, porque le comento que yo subí un post el día domingo sobre las emociones negativas y hay más de 100 comentarios y lo tengo aquí apuntado, mire. El orden era más o menos el ranking de los sentimientos que nos afectaba mucho más a diversos pacientes. Era el tema de la ira, como usted lo mencionó, la tristeza, el miedo, el temor, la preocupación, la frustración, la desesperanza y también la falta de solidaridad de parte de algunos familiares y del entorno que no identifica lo que sentimos o también los dolores. En ese sentido, doctor, quisiera saber si el tema de las emociones negativas le da a todos los pacientes, porque es un bajón fuerte el que sentimos realmente. Si esto lo atravesamos todos los pacientes, si es común y si además el origen tiene que ver con alguno de los síntomas o las causas realmente, o es en algunos pacientes mucho más que otro, este tema de poder pues sentir las energías emocionales más decaídas al tiempo de antes, un antes de la artritis y un después de la artritis, porque ese cambio lo notamos y es muy brusco a veces, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, ciertamente lo es. Y lo que a veces tenemos que reconocer es que primero que este tipo de condición afecta a todo el mundo de forma distinta. Y eso va desde lo emocional, y por eso no todo el mundo lo puede trabajar de la misma forma. Pero también afecta a las articulaciones y el movimiento articular, cuán severo es, también varía de paciente en paciente. Igual que varía la respuesta a tratamiento. Por eso es que son múltiples las variables que pueden influir en cuanto a cuán bien la gente responde, cuánta ansiedad desarrollan, cuán bien toleran sus medicamentos. Por lo tanto, sigo volviendo al tema de la comunicación. Es importante, ¿verdad?, poder expresar esto no me cae bien, esto me asusta, esto no me hace sentir bien, pero es importante porque sabemos que, y hay muchos estudios interesantes que nos dicen que un paciente que ya tiene, por ejemplo, artritis reumatoide, cuando logra estar mucho más empoderado de su condición y puede controlar mejor su tratamiento y puede encontrar el espacio necesario para relajarse, para apartarse quizás de todas esas preocupaciones, su sistema mejora. Por eso es que incluimos mucho cuando hablamos de este tipo de cosas el aspecto del ejercicio, de la nutrición, y es más, y obviamente la nutrición es un tema aparte del que podríamos obviamente es un programa completamente aparte, pero la nutrición es importante para fortalecer nuestro sistema inmune, pero también lo es el ejercicio. El ejercicio funciona de muchas formas, funciona para fortalecer nuestro sistema inmune porque liberamos sustancias químicas que ciertamente nos ayudan y nos hacen el sistema inmune más fuerte, pero también ayudan en el sistema nervioso central para poder combatir la depresión, la ansiedad, para poder dormir mejor. ¿Verdad? Son cosas que a veces se olvidan, pero el paciente que tiene dolor crónico, que tiene artritis reumatoide, necesita descansar suficiente. Si bien es cierto que le pedimos que se ejercite para que fortalezca la musculatura alrededor de la articulación, también el descanso en la noche es súper importante, así que hay que aprender a tener ese balance y todo eso afecta de forma directa la salud emocional. Aún así, hay ocasiones en las cuales quizás la ansiedad va a ser demasiada, la depresión va a ser demasiada, y es importante entonces una vez más comunicarlo, entenderlo, porque en ocasiones tenemos que tratar, ¿verdad?, con un tratamiento específico la ansiedad o la depresión para entonces poder ser exitosos haciendo que la salud del paciente, viéndola como un todo, ¿verdad?, sea mejor y que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Bueno, yo quiero recordar a quienes nos están viendo que continuamos conversando con el médico reumatólogo Óscar Soto Raíces. Ahí está su cuenta, por favor, empiecen a seguir al doctor, @SotoRaíces. El doctor está enlazado desde Puerto Rico. Nuevamente, doctor, le agradezco su tiempo. Nos quedan unos minutos más porque el live pues pasa muy rápido cuando el tema aún es más importante.
el tiempo pasa volando. Así que comenten qué emociones negativas los han afectado, pero también cuéntenos cosas positivas, porque dentro de todo lo malo también hay lo bueno, y hay mucha gente que ha superado las etapas críticas, las etapas que nos afligen, porque es vital. El doctor lo acaba de decir, y yo tomo nota de todo lo que me dicen los médicos, porque en realidad, pues, ¿en quién vamos a confiar? En personas que han estudiado, han dedicado el tiempo de su vida a poder especializarse justamente para poder darnos información de primera mano a los pacientes que estamos por todas partes del mundo. La artritis, así como otras enfermedades reumatológicas, enfermedades que son crónicas, afectan a mucha población en el mundo, y hay situaciones alternativas que podemos tomar en cuenta para poder superar estas emociones, doctor. Y yo quisiera acá su recomendación para todos los que estamos escuchando en este momento sobre, justamente antes de esta pregunta, usted ha comenzado a enumerar las posibilidades que tenemos los pacientes que asumir para poder salir adelante. Uno es la medicación, el diagnóstico oportuno, la nutrición, que es la alimentación saludable, los ejercicios y diversas alternativas que seguramente va usted a añadir. Pero ¿por qué nosotros no debemos hundirnos en la depresión? No debemos negarnos a aceptar que tenemos artritis y ver que hay alternativas para poder superar y caminar de la mano con la artritis. ¿Por qué motivo nosotros no debemos encerrarnos y llorar todo el día, estar con pena y tristeza? Porque realmente yo lo he experimentado, y cuando estoy con el ánimo bajoneado me siento mucho más respecto al dolor y la inflamación. Pero cuando pienso positivo, trato de ver que sí hay pues un camino alternativo para poder superar la artritis, siento también una mejora en el organismo y también en la salud emocional. En ese sentido, doctor, ¿por qué un paciente con artritis no tiene que estar siempre deprimido? Y si este estado emocional negativo nos puede afectar mucho más a la artritis, doctor. Sí, cierto. O sea, no hay forma de que quizás nos cansemos de repetir lo mismo. Yo creo que es muy acertado ese último comentario. Es importante tener en cuenta, siempre recordar que hay posibilidades, que hay muchas historias de éxito, que es lo que debemos mirar. Yo creo que los pacientes con artritis reumatoide, como otras condiciones crónicas, deben siempre estar muy atentos a las historias de otros pacientes que han tenido mucho éxito, y las historias son muchísimas, de pacientes que están en remisión, de pacientes que hacen, yo tengo muchísimos pacientes que hacen cosas maravillosas, cosas que una persona que no tiene artritis jamás lograría hacer. O sea, eh, 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 cosas físicas que son increíbles a veces para alguien que tiene artritis, pero más allá de eso, porque quizás la meta no debe ser y yo tengo algunos pacientes que sí lo hacen, ¿verdad? Hacer un ultramaratón o escalar la montaña más alta o no sé qué, y hay gente que sí lo logra hacer con artritis reumatoide, así que la gente debe tener eso en cuenta, que el tratamiento es importante para tener remisión, para poder hacer lo que uno quiere, pero pueden ser cosas tan simples como uno poder levantarse, ir a trabajar, disfrutar de su familia, de su trabajo, de su entorno. Algo que se mencionó anteriormente, que yo creo que es importante volver a recordar, es importante que los familiares que están oyendo esto o los que lo van a oír entiendan que el paciente que vive con dolor crónico va a tener días malos y días buenos. Y eso también es algo que hay que aprender a aceptar, entenderlo, y yo creo que el entorno familiar también lo debe entender, que no siempre el paciente se va a ver como veíamos los pacientes hace 30 años atrás, ¿verdad? Con muchas deformidades, porque hoy podemos lograr mucho más en los pacientes, pero eso no quiere decir que el paciente no vaya a tener dolor, que no vaya a tener fatiga, que no se vaya a sentir mal. O sea, que tenemos que también ser sensibles a ese dolor, a esa inflamación sistémica que causa malestar y fatiga. Y el paciente también lo tiene que aceptar y decir, ok, hoy yo no voy a poder hacer lo que hice la semana pasada, hoy no me siento igual. Hay que estar muy atentos a las señales que nos da nuestro propio cuerpo y escucharlas y decir, hoy es un día de descanso, pero si estoy en el tratamiento correcto y voy bien, mañana puedo hacer otras cosas y retarse uno a hacer cosas que a uno le gusta hacer. No todos nos gusta hacer el mismo tipo de cosas, pero es importante sí pensar que la vida con artritis reumatoide puede ser una vida exitosa, y que las limitaciones muchas veces nos las ponemos nosotros mismos. Así que es importante no darse por vencido, ser persistentes en el tratamiento,
en las visitas, porque un tratamiento no necesariamente dejó de funcionar, no quiere decir que hasta ahí llegó la cosa. Lo bonito de esto hoy en día es que tenemos muchos tratamientos disponibles y muchos que estamos estudiando, que van a seguir saliendo porque hay mucho interés en este tipo de condiciones. Así que el futuro de todo esto cada día luce mejor, y quizás en un futuro no muy lejano estemos hablando de una cura, pero todavía no la tenemos. Pero sí podemos hacer que la persona viva con una buena calidad de vida. Así que es importante, una vez más, y no quiero ser tan repetitivo, pero comunicar lo que sentimos, porque el tratamiento es importante no solamente de la artritis, sino de lo que pueda estar ocurriendo con nuestras emociones. Si hay que tratar la depresión, la tratamos; si hay que tratar la ansiedad, se trata. Pero antes de eso hay que aceptar lo que estamos sintiendo, aceptar la condición. Una vez más, cuidarnos bien, tratar de comer saludable, tratar de ejercitarse, tratar de descansar lo más posible, comunicarse no solamente con el médico, sino con amistades, con familiares, para que sepan lo que estamos pasando, y con otros pacientes también. A veces ayuda mucho, pero más que nada buscando historias. Sí, doctor, y me sumo ahí, ¿no? Al tema del tratamiento oportuno, que es lo que va a permitirnos poder realmente tener el control, y hay que decirlo de manera incansable. En ese sentido, respecto al tratamiento oportuno, a un tratamiento además de oportuno, adecuado, ¿qué recomendaciones añadiría respecto al tema justamente que nos convoca el día de hoy de la salud emocional? La medicación también jugará un rol importante en el control de nuestro estado emocional, adicionalmente de las cosas que podamos hacer de manera alternativa, complementarias a la medicación, como es la alimentación, los ejercicios, una vida pues estable, también trabajar, porque muchos pacientes nos vemos limitados, pero mientras podamos estar con la artritis controlada, podemos también realizar nuestras actividades de manera normal. En ese sentido, el tratamiento médico influye para poder tratar también el estado emocional, o Sí. necesariamente tenemos que recurrir a otro tipo de alternativas. No necesariamente, en ocasiones sí, y por eso hacía la salvedad de que cada individuo presenta sus propias manifestaciones y su propia condición, pero en ocasiones sí tenemos que hacerlo, pero en otras ocasiones, y especialmente, y esa es la importancia del reconocimiento temprano y adecuado de tratamiento. Si logramos controlar estas cosas a tiempo, y el paciente puede, y es lo que yo he visto, ¿verdad?, a través de los años, en mi experiencia, que si el paciente logra volver a retomar el control de su vida lo más pronto posible, evitamos esos sentimientos de depresión y ansiedad que se pueden volver entonces una depresión clínica. Entonces el tratamiento se vuelve mucho más simple. A veces entonces con un solo medicamento, en ocasiones, logramos controlar la artritis, y logramos que entonces el paciente pueda lograr tener una vida productiva, una mejor calidad de vida, sin sentirse deprimido, sin sentirse ansioso todo el tiempo, y pudiendo funcionar a su mejor nivel y con las expectativas de lograr cosas lindas en el futuro, ciertamente. Bueno, está Betsy escribiéndonos, doctor, creo que es paciente, agradece todo el tratamiento que usted tiene y la amabilidad también que tiene para orientarnos. Y Mayra, quisiera tal vez usted pueda aquí, a través de Mayra, porque muchos pacientes pueden estar sintiendo lo mismo cuando escuchen esta entrevista, de que qué podemos decirle a una persona. Me ha tocado atravesar ese momento, felizmente lo he superado, en el que no podemos peinarnos, no podemos agarrar una taza de café. Realmente es doloroso, y ella lo escribe, ¿no? Es muy duro ese momento. Yo en ese instante he recurrido a mi esposo, y él me ha ayudado con las cosas básicas. Pero ¿qué le dice a esos pacientes que todavía no logran superar ese momento? De que Sí, realmente no podemos pues ni siquiera peinarnos, ¿no? claro. Y ocurre mucho. Lo primero que le diría a ella es que entienda que esa situación no es única de ella, que no está sola, que hay mucha gente que está pasando por el mismo proceso. Y que es importante siempre tener en mente que es un proceso, y que ese proceso se puede superar. Lo importante es buscar ayuda, y a veces la ayuda puede ser tan simple como llamar a su oficina médica, o
mucho más simple aún, como hablar con alguien que tiene la misma condición, buscar entrevistas como esta, buscar en los medios, ¿verdad? Información de organizaciones, ¿verdad?, que se dediquen a educar al paciente, organizaciones serias, quiere decir, donde podamos buscar información que sea positiva, que nos ayude a superar lo que estamos pasando, a entender que estas cosas las ha atravesado ya mucha gente a través de los años y han podido superarlas, porque eso nos va a dar quizás ese ánimo de decir, ok, si tantas personas lo han podido hacer, ¿por qué yo no? Y no es fácil, porque no es fácil en el momento cuando yo he tenido pacientes que me han llamado y me dicen, doctor, estoy frente a la puerta de mi hogar y no puedo abrirla porque tengo mucho dolor. Y en ese momento las emociones los arropan, los embargan y me acuerdo de una paciente en particular que me llamó de la puerta de su casa con sus 2 hijos y yo no puedo entrar a mi hogar. Y es muy frustrante y muy difícil enfrentar un momento como ese en donde una actividad tan simple se convierte en algo tan difícil, ¿verdad? Y uno en ese momento se piensan muchas cosas. Esto va a ser así el resto de mi vida, esto va a ser el final de lo que yo conozco como lo que es mi vida, pero lo cierto es que estas cosas se pueden superar. Esa misma paciente a la que me estoy refiriendo hoy en día se lleva el mundo por delante, como decimos, o sea, hace miles de cosas y trabaja y tiene 3 hijos y hace muchas cosas por la comunidad y ha encontrado cómo ayudar a otros pacientes también. A veces cuando compartimos hemos podido superar eso y compartimos la historia, es algo que se vuelve terapéutico, porque entonces podemos no solamente nosotros entender que sí lo logramos y que podemos hacer mucho más, sino ayudar a otras personas también. Y todo eso, son muchas las cosas que podemos buscar o tratar de hacer para poder superar eso. Bueno, realmente, doctor, gracias por esas palabras. Es doloroso, pero sí se puede. Siempre hay una alternativa, hay una salida, y eso es lo que tratamos de transmitir aquí. Yo soy especialista en periodismo en salud, así que desde donde pueda sumar un granito de arena para poder orientar y sobre todo siempre agradecida con los especialistas que nos regalan un poco de su tiempo para poder llegar a las personas. Maya nos saluda desde México, Emil los saluda desde Argentina y hay 3 personas que preguntan sobre la aceptación. Todavía no pueden superar el tema de la aceptación y yo como paciente les digo que si no logramos pasar esa etapa de la aceptación, se nos va a hacer mucho más complicado poder seguir los siguientes pasos para poder avanzar. Doctor, ¿qué le dice a los pacientes que están todavía atrapados en no aceptar y poder entender que no es el fin del mundo? Sí, es como decíamos anteriormente, un sentimiento muy, pero muy común, muy compartido, especialmente al inicio del diagnóstico. Y lo importante, una vez más, es buscar cómo aceptarlo, buscar la ayuda para aceptarlo. Algo quizás importante mencionar, a veces el paciente se niega a aceptarlo porque dicen, si yo espero un tiempo, esto se va a ir. Si yo me alimento mejor, se va a ir. Si yo bajo el estrés, esto se va. Y por eso a veces no lo quieren aceptar y no quieren recibir tratamiento. Sin embargo, yo les recomendaría al paciente, que es lo que le recomiendo a mis pacientes todo el tiempo, que se den la oportunidad de recibir el tratamiento, aunque ellos piensen que esto se puede ir en el futuro. Yo prefiero, y ese es el acuerdo que a veces hago yo con los pacientes, vamos a hacer tratamiento y si esto se va en remisión, pronto los quitamos y quitamos el tratamiento y vemos si entonces puede la persona seguir su curso sin tratamiento y sintiéndose bien. Eso es preferible porque estamos con el tratamiento protegiendo quizás el desarrollo de algo y lo pudimos abortar, o estamos protegiendo la articulación para que no se deforme, porque la inflamación persistente, si no la tratamos, es lo que lleva al daño en la articulación y lo que lleva a la deformidad, que es lo que nos lleva eventualmente a la pérdida de función y es lo que el paciente, es lo que no queremos que pase, porque todavía es mucho más triste si no aceptamos y aceptamos el tratamiento, tener que lidiar con la deformidad porque ya ese daño es irreversible.
por eso les recomiendo a los pacientes que traten de trabajar con ese sentimiento de aceptación y que acepten por lo menos el tratamiento, aunque sea por un tiempo. Y si llega el momento que dicen, porque muchos pacientes me lo dicen, doctor, ya llevamos un año y ahora me siento extremadamente bien, no me duele nada, llevo mucho tiempo sin dolor y sin inflamación, ¿qué hacemos? Quisiera dejar el tratamiento. Y lo hacemos, lo podemos hacer. En ocasiones funciona, en ocasiones no funciona. Pero lo importante es tener esa comunicación e intentarlo, no permitir que esta condición dañe sus articulaciones, dañe sus órganos, porque puede afectar otras cosas también, el pulmón, los ojos, o sea, la vasculatura, son muchas otras posibles consecuencias que pueden no solamente afectar la calidad de vida, sino aumentar o acortarle su tiempo de vida. Así que lo que queremos es que tengan una vida saludable, longeva, productiva, y a veces el miedo también es a quizás a los efectos secundarios de los medicamentos y demás, pero muchas de estas cosas con el consejo adecuado, con el manejo adecuado, con la comunicación adecuada y entendiendo lo que puede pasar y cómo prevenirlo, que es importante, porque los efectos secundarios, cuando uno lee sobre lo que puede pasar, da mucho miedo. Y eso es parte de ese proceso de aceptación también. No quiero porque esto va a ser peor que la condición. Pero lo que a veces perdemos de perspectiva es que lo que se publica, lo que se escribe sobre los efectos secundarios es porque son cosas que se han reportado, pero no necesariamente le van a ocurrir al paciente. Así que esa conversación con el médico es importante para poner en perspectiva quién está más a riesgo de esos efectos secundarios y quién y cómo más importante aún, cómo evitarlos. Por eso vemos que hay gente que logran usar muchos medicamentos por mucho tiempo sin mucho problema. Y yo creo que en eso es que nos debemos enfocar, en la gente que lo logra hacer. A veces le tenemos miedo, por ejemplo, a un medicamento biológico porque suena como algo grande o importante o fuerte. Sin embargo, yo le puedo contar que yo tengo pacientes biológicos desde gente muy jovencita hasta mi paciente con más edad, que está en un biológico, ya pasó sus 90 años. Y hace unos años atrás se lo quitamos porque pensé que ya no lo necesitaba y después de un tiempo me dijo, doctor, ya no puedo funcionar igual, quiero volver a mi medicamento, y volvimos al medicamento. Y es a veces increíble, yo la veo entrar y digo, no puedo creer que todavía ella esté en este medicamento, pero está tan bien. Y lo importante es eso, buscar ese bienestar, buscar poder funcionar, poder ser lo más feliz día a día, ¿verdad? Tener fe, agarrarse a todas las cosas positivas que están alrededor para uno poder superarse, porque hay condiciones mucho peores y todavía y la gente las supera y logra conseguir, ¿verdad? Con ayuda, porque eso es lo importante, esa es parte de la aceptación, aceptar que necesitamos ayuda, que no lo vamos a poder hacer nosotros mismos, que vamos a necesitar no solamente quizás al médico, sino un team de gente alrededor, amigos, amistades con las que compartir para poder sobrellevar esas emociones que a veces son muy fuertes. Pero aceptar la condición es importante para tratamiento y una vez más para poder permitirnos no perder calidad de vida. Doctor, qué importante todo lo que menciona. Fátima de Nueva York nos escribe y realmente nos comenta que estaba con los ánimos medios deprimidos, pero ya se tiene una luz de esperanza con toda la información que usted nos brinda. Las palabras ayudan mucho y en esa oportunidad usted, créame, está ayudando a muchas personas que están atravesando en algunos casos pues algún ánimo medio bajo, ¿no? Llamamos las energías o las emociones negativas por diversas circunstancias. Así es que a nombre de ella también le agradezco, lo saluda también Edwin, Nati de Argentina, Rebeca, Angie, Soledad, Sharon, entre otras personas que usted las puede ver ahí. Y doctor, ¿por qué los pacientes no debemos tener miedo del tratamiento? A veces en internet uno encuentra diversidad de información y tenemos también a las emociones que ya tenemos, sumamos otras que es la preocupación sobre el impacto que pueda generar en nuestro cuerpo los medicamentos. Son diversos los medicamentos que hay hoy en día, como usted lo menciona. ¿Por qué nosotros debemos tener en cuenta que un tratamiento oportuno, un tratamiento adecuado, nos va a permitir tener el control y evitar que la artritis progrese de manera negativa al punto de incapacitarnos? ¿Por qué nosotros
pues debemos asumir de que el tratamiento, digamos, es una vía para poder hoy en día tomar el control de la artritis. Y respecto a todo lo que se dice de las secuelas, ¿qué recomendaciones a su vez nos brinda para poder amortiguar cualquier impacto que podría, en caso corresponda, generar algún tipo de tratamiento, ¿no? Sí, y es importante. Yo creo que siempre mis recomendaciones terminan en el mismo sitio. Es esa comunicación con el médico o el personal médico, es buscar información adecuada. Pero cuando hablamos de tratamiento, la información puede ser bastante compleja. Por lo tanto, sí es importante educarnos y leer. Y hoy en día en las redes sociales y uno va a internet, hay tanta información que a veces es realmente abrumante, ¿verdad? Por lo tanto, sí es bueno leer, pero si la información causa más ansiedad o miedo, es importante no dejar de leer, sino agarrar y entender y quizás apuntar y escribir lo que nos preocupa o lo que dio miedo o lo que leímos que nos asustó, y llevarle esa información a alguien que nos las pueda poner, nos las pueda explicar. Porque una vez más, lo que se publica de forma muy general. Cuando se estudia una población para algo en particular, se estudian miles de pacientes, y estos pacientes todos son muy distintos. Y cuando vemos entonces los efectos secundarios que se publican al final de todos estos estudios, nosotros acá podemos ver y discernir si hubo, por ejemplo, problemas con el hígado. A veces nos damos cuenta que eso ocurrió en una población en particular de personas y no en todo el mundo. Y entonces, cuando uno como paciente lee eso, piensa, eso me puede pasar a mí. Bueno, acá nosotros, entendiendo a quién le pasó, le podemos decir sí, o le podemos decir no, o le podemos decir es muy poco probable que se le ocurra por su edad o porque no tiene esas otras condiciones que le aumentan ese riesgo. Eso es importante a veces entenderlo, ¿verdad? No es lo mismo tener artritis reumatoide sola que tener artritis reumatoide, hipertensión y problemas cardiovasculares y diabetes. Hay gente que las tiene todas, y hay gente que toma 10 medicamentos al día o toman varios medicamentos a la vez. La combinación de medicamentos es importante en cuanto a cómo se interaccionan efectos secundarios. Así que es bastante complejo lo que les quiero decir. Y por esa razón es importante no asumir que estamos entendiendo todo lo que leemos. Si lo que leemos nos asusta, lo que yo les recomiendo a todo el mundo es que comuniquen ese miedo, y traten de preguntar, ¿verdad? Preguntarle a su médico, preguntarle a alguien que sepa del tema, estar atentos a programas como estos educativos que siempre ayudan muchísimo. Nosotros en la Fundación, por ejemplo, en la Fundación FER, tratamos de hacer programas educativos y de llevar información precisamente para ayudar al paciente a que aprenda de todo este tipo de cosas. Y es el tipo de cosas que tenemos que hacer, buscar de profesionales de la salud, que la gama es bastante amplia, ¿verdad? Y de gente que se dedique a educar, que son los que a veces se empapan un poquito más de este tema y pueden entonces ponerle en perspectiva sobre el tipo de efectos que podrían ocurrir, cuándo podrían ocurrir, y más importante aún, cómo prevenirlos, ¿verdad? Hay medicamentos, por ejemplo, metotrexato, que es algo que se usa mucho para artritis reumatoide, que siempre estamos muy pendientes, seguimos de bastante, quizás no tan de cerca, pero seguimos de forma rigurosa las enzimas hepáticas, ¿verdad? Porque es un medicamento que se metaboliza en el hígado. Por lo tanto, tenemos que entender con qué se combina, el paciente tiene que saber que cuando toma metotrexato, si consume mucho alcohol, por ejemplo, esa combinación no es buena. Y ahí entonces es que puede ocurrir el medicamento. Sin embargo, es un medicamento que cuando uno lee podría asustar muchísimo, porque de origen es una quimioterapia, y cuando uno lee la literatura aparecen todos los riesgos que se han reportado en pacientes de cáncer en dosis que no son las dosis que usamos para artritis reumatoidea. Por eso es que es importante poder poner en perspectiva esa información, porque si el paciente aprende cómo usarlo, qué cosas evitar cuando lo usa y en qué momentos usar otras cosas, puede evitar ese
los posibles efectos secundarios en muchas ocasiones. Y una vez más, si seguimos los laboratorios de forma apropiada, porque sabemos que si hacemos los laboratorios de forma apropiada cada cierto tiempo, podemos ver si hay cambios en las enzimas del hígado y podemos modificar la dosis o podemos detener el medicamento a tiempo, que es lo importante, y es lo que hace entonces que el tratamiento no solamente sea exitoso, sino que podamos prevenir el que haga daño. Y eso es, en resumen, lo más importante es no solamente tener la información, sino buscar quien nos ayude a entender esa información de manera adecuada, porque no quedarnos con el miedo de que leí algo y se reportaron unas muertes y ahora si me tomo esto me puede morir. No, entender, preguntarle a alguien que entienda del tema, a su médico, a algún otro personal de la salud, por qué ocurrieron esas muertes y cuál es la posibilidad de que eso ocurra. O X, ¿verdad? O X efectos secundarios. Lo importante una vez más es entender y no, una vez más, negar que voy a hacer eso o decir no lo voy a aceptar, simplemente darse la oportunidad de entender el proceso mejor, de entender el medicamento mejor y cómo manejarlo, porque el manejo del medicamento es importantísimo. Algo que les voy a comentar que nos parece súper interesante. Le hemos comentado en varios programas aquí locales, lo estábamos comentando en otro live que hicimos. Nosotros estamos también asociados a una fundación en Estados Unidos que se dedica a artritis también, pero pacientes de habla hispana. Y también en Estados Unidos están viendo lo mismo que estamos viendo nosotros, y yo creo y no sé cómo ha sido el resto de Latinoamérica, pero no sé por qué me sospecho que puede ser bastante parecido. Hablando nosotros acá porque esto es algo que afecta global, el COVID-19 y esta pandemia por la que estamos pasando ha sido muy interesante porque, bueno, primero, hablando de las emociones, al principio fue para nuestros pacientes muy difícil de entender qué estaba pasando, y más que nada el miedo fue horrible, sabiendo, porque empezamos a decir al paciente que tenía que cuidarse, empezaron el paciente a leer que estaba a más riesgo y que muchos de los medicamentos que usamos que afectan de una forma u otra el sistema inmune, aumentan el riesgo de infección, y al enfrentarnos a una infección no solamente nueva, sino que no entendemos bien, pues el miedo fue mucha gente dejó sus medicamentos, que no necesariamente fue la mejor opción, pero el paciente que siguió con su tratamiento, el paciente que se informó, el paciente que se educó, le ha ido muy bien. Y por otro lado, hay un registro mundial que se está haciendo de COVID en pacientes con enfermedades reumáticas, y es interesante ver que a pesar que nosotros quizás asumimos al principio que nuestros pacientes quizás iban a estar no solamente, quizás sí están a más riesgo, pero no les ha ido mal. Los reportes no han sido tantos como los que jamás hubiéramos pensado, y les ha ido mucho mejor que a otros grupos, quizás porque nuestros pacientes han estado acostumbrados a protegerse un poco más que otros pacientes en contra de infecciones, o a comunicarlo, que es lo importante, ¿verdad? Si tengo fiebre, si tengo tos, si no me siento bien, se lo digo a mi médico para saber si voy a continuar mi medicamento o no, y eso es lo más importante, esa comunicación, que es lo que ha hecho que quizás no veamos tantos casos de positivos de COVID-19, de coronavirus 2019, y tantas complicaciones como hemos visto en otros pacientes con diabetes, con hipertensión. Así que yo creo que esa información que ya el paciente con enfermedades reumáticas tiene de por sí, de que estoy más a riesgo de infección, de que tengo que protegerme, les ha servido muy bien durante esta pandemia, y ciertamente es lo que tienen que seguir haciendo, comunicándose, haciéndose las pruebas si es necesario, pero ciertamente entendiendo lo que puede ocurrir, cuáles son los síntomas, y comunicándolos a tiempo para poder entonces no solamente protegernos, sino también hacer el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Y yo agrego que cada cita con el médico que tenemos en nuestros respectivos países, hay muchas personas que, doctor, quisieran ya vivir en Puerto Rico. ¿Quién no quisiera realmente poder tener todo este alcance, tanto la parte médica como también la parte humana junta, ¿no? Pero nosotros agradecemos esta entrevista
y solo me queda reforzar que cada contacto que tenemos con nuestro médico en nuestros diferentes países es una oportunidad a la cual no vayamos a ciegas, porque cada cita es un encuentro nuevo y es una posibilidad de poder avanzar con tantas dudas que a veces se nos genera por lo que leemos o por lo que no sabemos. Entonces, el doctor lo ha dicho varias veces, un paciente preparado va a ser un paciente que va a preguntar mucho más y por supuesto va a ser un paciente que va a salir de la cita mucho más enterado de lo que tiene que hacer para poder tener control sobre todas las diversas actividades que contemplan nuestro estilo de vida, que sí, definitivamente, un antes y un después hay estilos que tenemos que ajustar, que tenemos que cambiar, que tenemos que adoptar para poder ser, digamos, ir en el camino de la ruta correcta respecto a nosotros como pacientes y a la artritis. Doctor, el tema de la salud emocional es un tema muy sensible y para quienes recién se conectan, la verdad que ha sido enriquecedor. Hemos aprendido muchas cosas, los comentarios así lo avalan. Yo los invito, por favor, a seguir al doctor en Instagram. El doctor también está en otras redes sociales, a la cuenta que es @sotoraíces, para que podamos seguir su trabajo, la información que él comparte para todo su público. Y por supuesto, doctor, no sin antes también reiterar importantes puntos que usted ha mencionado: el tratamiento, la atención adecuada y oportuna. No porque no nos duela un mes tenemos que dejar de ir y confiarnos, no, el tratamiento tiene que ser constante y esa constancia es lo que nos va a dar buenos resultados. La alimentación y sobre todo los ejercicios, estar en movimiento, porque estar de repente rígidos podría perjudicarnos. Creo que Live nos va a dar solamente 2 minutos, doctor, porque ya usted sabe que esto se termina en 2 minutos. Yo lo dejo, por favor, para que nos hable un poquito de la clínica que usted dirige en su país y también podamos estar atentos a través del internet que nos mantiene conectados. Okay. Sí, el tiempo siempre nos traiciona en estas entrevistas live, pero antes que cualquier otra cosa, quiero una vez más agradecer la invitación. Es para mí realmente un honor poder estar aquí y comunicarme por esta plataforma. Hemos estado en nuestra clínica siguiendo toda la información que se pone en Artritis al Día y nos parece súper importante, súper adecuada. Por eso acepté esta invitación con mucho placer, gracias, porque creo que hacen un trabajo muy importante, porque de eso es lo que he estado hablando todo el tiempo, es lo que estamos tratando de hacer en la Fundación también, poner información que sea buena, positiva para el paciente. Así que mis felicitaciones y ciertamente un honor poder estar acá. Seguimos, nosotros en la clínica hacemos muchas cosas, de tener una clínica regular. Hoy en día quizás me dedico mucho a la investigación porque es algo que me atrae mucho, ver qué cosas nuevas están ocurriendo. Ahora estamos diseñando protocolos para ver precisamente cómo las emociones durante esta pandemia, que han sido muchas, han ido afectando la vida de nuestros pacientes, y esperamos quizás de aquí a un año poder reportar ese tipo de cosas. Estamos recién diseñando ese protocolo, pero ciertamente dedico bastante tiempo a la Fundación, que llevo presidiendo por muchos años, que en ese aspecto compartimos muchas cosas de las que hacemos, y les invito a la gente que nos está, a todas las personas que nos están escuchando, a que sigan la Fundación FER también, porque hay mucha información importante. Nosotros acá localmente hacemos actividades para educar a los pacientes este año, y hacemos una todos los años, que es una actividad grande, le llamamos el Reuma Expo, que este año no la pudimos hacer como siempre la hacemos, porque no podemos poner tanta gente en un mismo sitio, ¿verdad? con el momento histórico que estamos atravesando con la pandemia. Y este año nos vamos virtual en el mes de agosto, así que les voy a pedir que estén atentos, porque lo vamos a comunicar en las redes de la clínica, pero en las redes de FER también. Y vamos a seguir, vamos a tener un evento que va a durar muchas horas, que va a estar educando a los pacientes, donde vamos a estar pidiéndoles a todos ustedes mismos que nos sometan historias de éxito, y vamos a quizás estar viendo, porque queremos no solamente llegar, ahora que lo vamos a hacer virtual y en distintas plataformas, no solamente a nuestros pacientes aquí en Puerto Rico, sino a toda Latinoamérica. Así que ya estaremos hablando quizás un poquito de eso en el futuro cercano.
justo acabo de colocar, me quedan 30 segundos, pueden seguirlo en @Fundación FER. Ahí sigan también toda la información que el doctor acaba de mencionar. La Fundación FER hace un trabajo extraordinario. También en Facebook, por favor, porque yo también la sigo en Facebook. Doctor, tengo 10 segundos que me alcanza para decirle nuevamente muchas gracias y espero que no sea el único live, sino haya un próximo live, porque realmente hay información pues que en una hora no se puede resumir. Muchas